niño de apenas 5 años canta con el alma frente a un micrófono barato en una modesta casa de Gary, Indiana. Es Mako, el séptimo de los 9 hijos de la familia Jackson. Su mundo ordinario huele a trabajo duro y sonidos de soul. Pero también huele a un padre estricto que repite ensayos hasta el cansancio. También huele a una madre cariñosa que le enseña canciones de gospel. Joseph Joe Jackson, su padre, cree haber encontrado en sus hijos un boleto para salir de la pobreza. Michael crece entre rutinas rígidas y escenarios improvisados. Jugar en la calle o tener amigos de barrio no es una opción. No puede llevar una vida normal para un niño de esa edad. Su realidad son presentaciones en clubes y concursos televisivos desde que tenía 5 años. En noches silenciosas, mientras otros niños duermen abrazados a sus osos o a sus juguetes, Mako sueña despierto con aplausos. ¿Qué precio pagará por esta infancia robada? En los próximos minutos te daremos nuestro punto de vista desde el otro lado del éxito. El talento innato de Mako siempre fue un imán. Por eso desde los 11 años ya lideraba a The Jackson 5. Su voz y carisma electrizante contagiaba en el escenario opacando a sus hermanos. Debido a eso, era natural que el llamado a la aventura llegara de manera temprana. The Jackson 5 fueron descubiertos por Bobby Taylor, un músico de Motown y miembro del grupo Bobby Taylor and the Vancouvers. Él los presentó a Motown Records, donde impresionaron al fundador Berry Gordy. Él es el que decide llevarlos a Los Ángeles. Michael y sus hermanos dejan atrás la vida sencilla de Gary y entra al torbellino del estrellato infantil. Con sus primeros sencillos, I Want You Back, fue un éxito instantáneo, alcanzando el número 1 en las listas y recibiendo elogios por su energía y la voz de Mako Jackson. Por su parte ABC, con su sonido fresco y alegre, también fue muy bien recibido, ayudando a consolidar al grupo como una sensación juvenil. En el escenario, el pequeño Mako se mueve como si James Brown fuese su sombra. Fuera de él, sigue siendo un niño tímido que abraza a su rata mascota en la habitación de algún hotel, tratando de aferrarse a la normalidad. La audiencia del programa de televisión Hollywood Palace aplaude enfervorizada al verlo. Tiene apenas 11 años y ya causa histeria colectiva. Aquí comienza el viaje del héroe, un llamado irresistible bajo los focos. Mako responde con cada nota alta que canta, sin saber que, al aceptar, va dejando atrás para siempre la niñez común que nunca conoció. Pasados los años pero ahora convertido en adolescente, Mako siente el peso de ser el proveedor de su familia y la estrella principal del grupo. Estos mismos años hacen que su voz ya no suene infantil, pero aún conserva la magia. Y por fin llega 1979, en ese año publica Off the Wall, su primer gran éxito en solitario y que fue producido por Quincy Jones. Aún no lo sabe, pero lo mejor, y quizá también lo peor, está por venir. En 1982 Michael lanza Thriller. El disco contó con la colaboración de Paul McCartney, además de varios integrantes de la banda de rock Toto, entre ellos Jeff Porcaro y Steve Porcaro. El álbum estalla en el mundo como un fenómeno nunca visto, vendiendo decenas de millones de copias. Thriller no solo rompe récords, rompe barreras raciales. Por primera vez, un artista negro domina la rotación de la cadena MTV con videos innovadores como Billie Jean.
Michael Jackson baila el moonwalk y el planeta entero queda boquiabierto. La prensa lo corona el rey del pop. En cada concierto, miles de fans se desmayan de la emoción, seguidores campan a las afueras de sus hoteles, y su rostro inocente de niño se transforma en la cara más famosa del mundo. Pero en el silencio de su camerino, tras quitarse la chaqueta con lentejuelas, Mako se mira al espejo y ve cambios. La crueldad de la prensa se ve reflejada en su apodo, Waco Jacko. Lo llaman cruelmente los tabloides o Jackson el chiflado son los titulares de los periódicos. Desde esos años rumores extravagantes lo rodean, que duerme en una cámara hiperbárica o que compró los huesos del hombre elefante. Mako mismo alimenta algunas historias para jugar con la prensa sensacionalista. Sin embargo, detrás de la excentricidad aparente, hay un joven que nunca tuvo una adolescencia normal, aferrándose a un chimpancé llamado Bubbles y construyendo Neverland, un rancho de cuento de hadas con parque de atracciones, para vivir la niñez que le arrebataron. El héroe asciende más alto que nadie, pero cada vez está más solo en la cima. El niño que solamente quería bailar, creció siendo una estrella que solo pedía silencio. Hacer lo que amaba sin el escándalo mediático que trae consigo el éxito. Thriller permaneció 37 semanas no consecutivas en lo más alto del Billboard 200, la mayor cantidad jamás registrada. Además, el disco fue incluido dentro de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos debido a su gran significado cultural. Los siguientes trabajos discográficos de Jackson continuaron recibiendo un éxito comercial. En 1991, Epic publicó Dangerous, cuyo primer sencillo, Black or White, permaneció 7 semanas consecutivas en la cima del Hot 100. Mientras que el disco vendió 32 millones de copias. En lo más alto de su ascenso, vendiendo millones de discos por todo el mundo, codeándose con personas de talla internacional y tratando de hacer colaboraciones con artistas de la talla de Freddie Mercury. Aparece la primera grieta seria en la armadura del héroe. En 1993 Michael tiene 34 años y está de gira mundial con Dangerous. De repente, una acusación sacude al mundo. La familia de Jordan Chandler, un niño de 13 años, lo denuncia por abuso sexual. La noticia detona un circo mediático que de por sí había cansado a Michael Jackson. Fans, prensa y todo mundo se preguntaba, ¿el hombre que cantaba Heal the World podría haber hecho algo tan atroz? La policía allana Neverland, la mansión de Michael, quien se ve obligado a soportar que fotografíen su cuerpo desnudo para verificar las descripciones del acosador. Improper conduct on my part. These statements about me are totally false. As I have maintained from the very beginning, I am hoping for a speedy. Humillado y acorralado, Mako proclama su inocencia en un mensaje televisado. Su voz tiembla mientras agradece a sus fans el apoyo y asegura, las acusaciones son falsas. Jamás le haría daño a un niño. La presión es insoportable, su salud se tambalea. Esa misma década había sufrido un accidente durante un comercial que le quemó el cuero cabelludo, dejándolo con migrañas y dolores. Sumado al estrés de la fama, Mako encuentra refugio peligroso en los analgésicos y medicamentos que le recetaban para aliviar el dolor. Estaba humillado, avergonzado, herido, el estrés de estas acusaciones falsas, sumado a la energía increíble que necesitaba para actuar, me dejó física y emocionalmente exhausto, confesó entonces. Anuncia que cancela el resto de su gira mundial y entra en rehabilitación por adicción a los calmantes. En enero de 1994, para poner fin al calvario, llega a un acuerdo extrajudicial con la familia Chandler por una suma millonaria. Se habla de más de $20 millones. Legalmente no admite culpa,
pero para la opinión pública queda una sombra imborrable, ya que, para la prensa, el hecho de llegar a un acuerdo implicaba asumir cierta responsabilidad sobre el delito. It feels good to be thought of as a person, not as a personality. La sonrisa luminosa de Michael se apaga. En su mirada ahora habita el miedo y la tristeza. Este fue su primer gran descenso a los infiernos, su primer error trágico, real o percibido, confiar en que su amor inocente por los niños no sería malinterpretado, o rodearse de personas que tal vez traicionarían esa inocencia. El héroe fracturado ha tropezado, y el mundo que antes lo aclamaba comienza a dudar de él. ¿Cómo sobrevives a toda esa presión cuando el mundo entero ya te sentenció? Para todos eres culpable incluso antes de juzgarte. ¿Tú qué opinas de este momento? ¿Crees que Michael pudo haber hecho algo diferente para salvar su imagen, o por qué crees que Michael decidió llegar a un trato? Michael lleva una década intentando recomponer las piezas de su vida, arreglar lo que otros consideraban que estaba roto. Nuevos matrimonios fallidos rodean su vida. Michael Jackson se casó con Lisa Marie Presley, la hija del rey del rock and roll. La boda tuvo lugar el 26 de mayo de 1994 en La Vega, República Dominicana. Fue una ceremonia privada, realizada en la casa de un juez local, y duró apenas 15 minutos. A pesar de ser una unión inesperada y de la falta de asistencia de familiares y amigos, la pareja estuvo casada durante casi 2 años. Un par de años después, decide contraer matrimonio con Debbie. La boda de Jackson y Debbie tuvo lugar el 15 de noviembre de 1996 en Sydney, Australia. La vida de Michael se llenó de 2 hijos nacidos de Debbie y una tercera hija de madre subrogada, y un intento de regreso musical con Invincible en 2001 que recibió una tibia respuesta. Pero los fantasmas no se han ido. En febrero de 2003, decide abrir las puertas de Neverland a las cámaras del periodista Martin Bashir en el documental Living with Michael Jackson. Michael cree que mostrando su día a día recuperará la comprensión del público. ¿Te identificas con él? Completamente. ¿Acaso no quieres crecer? No, yo soy Peter Pan. Por supuesto que no, tú eres Michael Jackson. En mi corazón soy Peter Pan. Sucede todo lo contrario. En pantalla aparece él, a sus 44 años, tomado de la mano de un niño de 13 llamado Gavin Arvizo, un sobreviviente de cáncer a quien acogió. Con candidez, Michael le dice al mundo frente a millones de espectadores, compartir tu cama con un niño es un acto de amor, no algo sexual. El mundo entero contiene el aliento. La declaración enciende la indignación pública inmediata. Michael, que se ve a sí mismo como un niño que jamás creció, no comprende por qué lo que él considera inocencia desata sospechas tan oscuras. Pero la semilla de la crisis definitiva está plantada. En noviembre de 2003, las autoridades irrumpen de nuevo en Neverland, esta vez con una orden de arresto. Michael Jackson es esposado y fichado ante las cámaras por supuestamente haber abusado del chico que lo acusaba. Las imágenes de su detención dan la vuelta al mundo, el rostro del ídolo, demacrado y confundido, bajo la luz fría de la justicia. Comienza el juicio del siglo, uno de los procesos más mediáticos de la historia del espectáculo. Please keep an open mind and let me have my day in court. I deserve a fair trial like every other American citizen. I will be acquitted and vindicated when the truth is told. Durante los primeros meses de 2005, en la Corte de Santa María, California, Michael enfrenta 10 cargos penales. I'm here to announce, as you probably all know by now, that we've filed formal charges, a felony criminal complaint against Mr. Jackson. Cada día, las cámaras lo esperan, él llega en limusina, baja con lentes oscuros y gesto serio, rodeado de abogados y familiares. Afuera, decenas de fans acampan con pancartas de apoyo,
rezando por su absolución, mientras la prensa internacional transmite cada detalle. La tensión es máxima. Michael aparece frágil, a veces tan débil que un día llega en pijama, después de una emergencia médica. Testimonios contradictorios abordan el juicio, la fiscalía presenta exempleados resentidos y otros jóvenes que narran supuestos comportamientos indebidos. La defensa desmonta inconsistencias y señala los antecedentes poco confiables de la familia acusadora. El propio fiscal Tom Snadden, que era un viejo némesis de Michael Jackson desde 1993, lidera la acusación con determinación casi personal. El mundo observa el juicio en tiempo real como si fuera una serie dramática. Todos se preguntan, ¿el héroe caído es realmente un villano o es víctima de una cacería? Before I washed his hair, we actually knelt down on the ground. And he put his arms around me, and I put my arms around him, and he would put his head right here and weep. And we would pray for God to help us and for people to know the truth. And then we'd get up and wipe our tears, and I would wash his hair. Cada noche, las cadenas de televisión debaten ferozmente. La presión mediática alcanza niveles insoportables. Se ventilan incluso las excentricidades de Neverland y la salud mental de Michael. En el estrado, un Michael silencioso confía su suerte al sistema judicial, pero en los descansos, se le ve abatido, con hombros hundidos, como si cargara un peso imposible. La reputación de Michael Jackson hecha trizas en un tribunal público donde pocos le dan el beneficio de la duda es la crisis más grave. El 13 de junio de 2005, tras 4 meses agotadores, el jurado emite un veredicto unánime. Michael Jackson, el cantante Michael Jackson, absuelto en todos los cargos. Inocente, inocente, inocente. Resonó 10 veces en la Corte de Santa María, en California. Podemos ver cómo esta muchedumbre, muchos de sus seguidores, celebran frente a la Corte de Santa María. En la sala, Michael cierra los ojos y deja escapar el aire. Afuera, fans gritan de alegría y alivio. Exhausto, Michael abandona Estados Unidos. Se exilia en Bahrein, como huésped de un príncipe, buscando refugio lejos del ojo público. Nunca más volverá a vivir en Neverland, dice que su propio hogar dejó de ser un lugar seguro o feliz para él. London welcomes the King of Pop, Mr. Michael Jackson. Surge en él una obsesión por reivindicarse. En 2009, con 50 años y arrastrando achaques físicos, Michael anuncia su gran retorno a los escenarios con 50 conciertos en Londres, la temporada llamada This Is It. Al oír la noticia, el mundo se ilusiona. Será mi último espectáculo en Londres. ¿Será posible el renacimiento del rey del pop? Pero quienes trabajan con él ven señales alarmantes. Es la última salida de escena y los veré en julio. Kenny Ortega, su amigo y director artístico, reveló que en ensayos finales Michael ya no podía bailar, parecía ido, su cuerpo estaba muy frío y temblaba, temimos que terminara herido. Michael, sin embargo, empuja más allá de sus límites, exige que no sean 10 ni 30 conciertos, sino 50, queriendo romper récords y demostrar que sigue siendo el más grande. So plump, so right. Although the groove is hard to beat. Detrás de bambalinas, su salud se deteriora rápidamente. Sufre insomnio crónico, ansiedad paralizante, pérdida de peso. Uno de sus biógrafos diría, Michael hubiera pagado $1 millón por una buena noche de sueño. En las madrugadas, incapaz de dormir, Michael recurre a un peligroso cóctel de fármacos. Su médico personal, el Dr. Conrad Murray, le administra sedantes potentes para tratar de inducirle el sueño que tanto le elude. La situación es desesperada, Michael suplicaba por el anestésico que lo desconectara de su insomnio.
La madrugada del 25 de junio de 2009, en la casa alquilada de Michael en Los Ángeles, tras una noche de ensayos extenuantes y dosis múltiples de calmantes, el Dr. Moore inyecta 25 miligramos de propofol directamente en la vena de Michael. Minutos después, Michael Jackson deja de respirar. Moore entra en pánico. Realiza maniobras de reanimación torpes, inyecta antídotos, pero ya es demasiado tarde. A las 12:22 del mediodía, el equipo de seguridad finalmente llama al 911. Paramédicos y bomberos llegan a la mansión de Carol Woodruff y encuentran al ícono mundial inconsciente, sin pulso. Lo trasladan de urgencia al UCLA Medical Center. Por más que intentan revivirlo durante casi una hora, no lo logran. My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson, passed away on Thursday, June 25th, 2009 at 2:26 p.m. 2:26 de la tarde, el anuncio que paraliza al planeta, Michael Jackson es declarado muerto a los 50 años. En ese cuarto, la escena es dantesca y triste, el cuerpo del rey del pop yace rodeado de frascos de medicamentos, jeringas y tubos de oxígeno, su apariencia es la sombra de lo que fue, extremadamente delgado. Calvo con el cuero cabelludo tatuado de negro, labios también tatuados, cicatrices por múltiples cirugías, los brazos marcados por pinchazos. Michael Jackson, el héroe fracturado, ha caído definitivamente. Su última palabra al salir del ensayo la noche anterior fue "Los amo", dirigida a sus colaboradores. Se marchó rodeado de aplausos imaginarios en su mente, pero murió completamente solo. La noticia de la muerte de Michael Jackson recorre el planeta en segundos, desencadenando una oleada de reacciones sin precedentes. Es el 25 de junio de 2009, una fecha que el mundo no olvidará. En Los Ángeles, cientos de fans se congregan espontáneamente fuera del hospital UCLA y en las puertas de Neverland con velas, flores y fotografías. Cantan Heal the World al unísono, entre lágrimas. La prensa, que años atrás lo llamaba Waco Jacko, ahora lo proclama el legendario rey del pop. Titulares emotivos inundan las portadas: muere una leyenda, el fin de una era. Los noticieros de cada país abren con la historia de Michael, su música suena en todas las radios, sus videos se retransmiten en maratones televisivos. Artistas y líderes mundiales expresan condolencias. Madonna declara: el mundo ha perdido a uno de sus grandes, pero su legado vivirá para siempre. Lisa Marie Presley, su exesposa, escribe una carta admitiendo que Michael temía morir joven como Elvis y lamentan no haber podido salvarlo. En el estadio de Londres, donde se iban a llevar a cabo sus conciertos, la marquesina ilumina con Michael Jackson Forever. Hallelujah, hallelujah, we're born to see. Días después, el 7 de julio de 2009, el mundo observa un multitudinario funeral público en el Staples Center. Más de 20.000 personas presentes y cientos de millones siguiéndolo por televisión e internet. Allí, entre discursos y canciones en su honor, su hija Paris Jackson, de 11 años, rompe en llanto y dice al micrófono: Daddy has been the best father you could ever imagine, and I just wanted to say I love him so much. Es un momento profundamente emotivo, incluso los reporteros en transmisión se quiebran al traducir sus palabras. Aunque la sombra de las acusaciones sigue ahí, una oleada de cariño prevalece en ese momento. Es como si el mundo, golpeado por perderlo, decidiera, al menos por un tiempo, recordarlo por su genialidad y no por sus polémicas. El héroe caído recibe el abrazo que tanto buscó en vida.
Con el paso del tiempo, la figura de Michael Jackson se transforma en mito. Su legado es inmenso y complejo. En lo artístico, dejó una marca imborrable, revolucionó la música pop, elevó el videoclip a forma de arte, impuso coreografías legendarias y demostró el poder de la fusión cultural en la música. Artistas de varias generaciones incorporaron sus pasos y estilo. Sin Michael, probablemente no habría superestrellas globales tal como las conocemos hoy. Sus canciones siguen sonando en fiestas, estadios, películas, Thriller es aún referente obligado cada Halloween. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll 2 veces, celebrando tanto su etapa con los Jackson 5 como su carrera solista. Guinness lo reconoce como el artista musical más exitoso de todos los tiempos. Y sin embargo, junto a la brillante constelación de logros, permanece la sombra de las acusaciones. Incluso después de su muerte, la controversia no terminó. En 2019, una década después de perderlo, el documental Leaving Neverland trajo nuevos testimonios perturbadores que reabrieron el debate sobre su vida privada. Algunas emisoras de radio dejaron de programar sus canciones, ciertos fans enfrentaron una dolorosa disyuntiva: ¿podemos separar el arte del artista? Aún así, otros muchos defendieron su inocencia y acusaron a esos testimonios de oportunismo. El legado de Michael es, en definitiva, polifacético. Por un lado está el Michael artístico, el genio creativo cuyo impacto cultural es positivo y tangible. Millones de jóvenes se inspiraron en él para perseguir sus sueños en la música y la danza. Sus mensajes de unidad y cuidado del planeta en canciones como Earth Song y Heal the World sembraron conciencia social. Su labor filantrópica Guinness la reconoció también. Apoyó más de 39 organizaciones benéficas a lo largo de su vida, visitando hospitales, dando donaciones anónimas. Fue un héroe para muchos niños necesitados, aunque silencioso en publicitar esas acciones. Pero por otro lado está el Michael Jackson humano, frágil, producto de traumas infantiles y de una industria implacable. Su historia personal generó discusiones sobre la salud mental de las estrellas, los peligros de la fama precoz y el juicio despiadado de los medios. Jackson inspiró libros, películas, musicales de Broadway. Su estilo e incluso su imagen como el guante blanco brillante, esos zapatos y sombrero al inclinarse en Smooth Criminal quedaron grabados en la memoria del planeta. Generaciones que no habían nacido en su apogeo lo descubren en YouTube y se maravillan con quien parecía doblar las leyes de la física al bailar. Así, con todo, su legado sigue vivo, pero es un legado agridulce. Un crítico lo resumió: Michael Jackson fue un rey sin infancia, un Peter Pan de la vida real. Nos dio su magia a costa de su propia alma quebrada. Al final, su historia nos obliga a mirarnos como sociedad, adoramos crear ídolos y luego no sabemos cómo lidiar con sus humanidades. Al terminar esta travesía épica y dolorosa por uno de los artistas más grandes que ha dado este planeta, nos queda una pregunta suspendida en el aire, una que quizás nos acompañe por mucho tiempo después de haber acabado este documental. ¿Y si hubiera sido diferente? ¿Qué habría pasado si aquel pequeño niño de Gary, Indiana, hubiese tenido una infancia normal, con juegos en el parque y amigos imaginarios en lugar de contratos y giras? ¿Habría logrado tanta grandeza sin el rigor implacable de su padre? ¿O tal vez podría haber sido feliz, anónimo pero pleno, lejos de los focos que terminaron consumiéndolo? Es tentador imaginar un universo alterno donde Michael Jackson vive una larga vida, envejeciendo rodeado de sus hijos y tal vez nietos, apareciendo de vez en cuando para cantar una última canción con su voz suave, sin escándalos que lo persigan. Pero entonces, ¿seguiría existiendo el rey del pop en toda su grandeza? Quizá todas las particularidades en la vida de Michael Jackson son los que hicieron grande a la leyenda. Su música seguirá sonando, sus pasos seguirán imitados. En el otro lado del éxito encontramos la fragilidad humana. Quizá ese sea el mayor legado de Michael, recordarnos que incluso las estrellas más brillantes proyectan sombras. Buenas noches, y gracias Michael Jackson, por todo y por tanto. No te pierdas nuestro próximo episodio. Amy Winehouse desde el otro lado del éxito.